Colombia, saludamos al internacionalista César Niño, quien ya está con nosotros. César, gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por la invitación, un placer. César, ¿está ya esta crisis con Estados Unidos sin alguien al frente de la Cancillería en el peor momento posible? Bueno, siempre es un peor momento y siempre es el momento peor para cualquier crisis, ¿no? La coyuntura del país no es la mejor, la coyuntura global tampoco es la mejor. Entonces, yo sí creo que en el momento en que ha estallado esta crisis, nos coge por lo menos a Colombia en un asunto o en una situación de bastante vulnerabilidad. Tenemos una gran preocupación en términos sistémicos, una convulsión geopolítica preocupante y, por supuesto, lo que ocurre en política doméstica también llevaría entonces a preocupaciones mayores de gran calado. Todo esto ocurre, por supuesto, en medio del llamado a consultas por parte de Estados Unidos de su máximo diplomático en Colombia. Una respuesta similar ocasionó esta decisión en el gobierno colombiano. Ya vimos un termómetro de lo que puede llegar a pasar si no se maneja adecuadamente las relaciones con Estados Unidos en la crisis de enero, cuando Trump amenazó con aranceles hasta del 50%. Y parece que el presidente Petro no ha aprendido que con fuego no se juega. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, Nicolai, el asunto es el siguiente, y hay que entender que la política exterior es también un servicio público del Estado que requiere una alta profesionalización de quienes la conducen. La política exterior requiere no solamente de profesionales que evidentemente tengan una experiencia y un conocimiento sobre la agenda exterior y sobre las dinámicas internacionales, sino también sobre lo que significa el interés nacional en Colombia. La gran preocupación es que esta crisis diplomática que estamos viviendo, no solamente con Estados Unidos, sino con el conocimiento a propósito de las fallas sistémicas internacionales, cuando existen ese tipo de fisuras y de absoluta ignorancia de la conducción de la política exterior, pues lleva a unas vulnerabilidades mayores. Así que, de alguna u otra forma, lo peor que nos puede ocurrir ahora en un escenario más cercano tiene que ver con dos escenarios principales. El primero, una eventual desertificación de Colombia, precisamente por el aumento de los cultivos ilícitos, el aumento de la producción de coca y el aumento de la exportación de cocaína. Todo esto llevado a las suspensiones de las órdenes de extradición que el gobierno colombiano ha suspendido de algunos líderes del narcotráfico y capos de las drogas. Esto, por supuesto, ha molestado a Washington, también teniendo en cuenta que hay un acuerdo bilateral. Recordemos que Estados Unidos y Colombia han sido socios estratégicos en la lucha contra el narcotráfico y han sido socios vitales, por supuesto, en la seguridad hemisférica. Cuando Colombia se resiste o cuando Colombia tal vez gire un poco los objetivos sobre la conducción de esta relación bilateral, teniendo en cuenta que en Estados Unidos habita la Casa Blanca un presidente que también ha tenido unos reparos, por supuesto, sobre las tendencias políticas de América Latina y de otros países, pues hay que trabajar con mayor cuidado, con mayor profesionalismo, y el peor de los escenarios se podrá ver materializado pronto, y es la desertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. Claro, la semana pasada se reportaba a propósito un crecimiento en los cultivos de la hoja de coca en Colombia. Hemos visto muchas reacciones. El ex canciller Murillo precisamente pidió cabeza fría aquí mismo en NTN 24 y además denunció que hay improvisación en las relaciones internacionales de Colombia. ¿Cayó el manejo de la diplomacia en el campo del activismo y la demagogia en lugar de lo técnico? Qué buena pregunta, Nicolai. Pues varias cosas que acotar y que precisar. La Cancillería y la política exterior colombiana no se han caracterizado por lo general por tener cancilleres de carrera, con algunas excepciones, como por ejemplo el ex canciller Camilo Reyes, entre otros, que han sido contados con los dedos de las manos cancilleres de carrera diplomática. Pero también es verdad que es un lugar, es decir, el puesto del ministro o la ministra de Relaciones Exteriores, a libre disposición del presidente de la República, ha tenido, digamos que, algunos momentos de carácter en términos de la conducción de la política exterior colombiana. Entonces, cuando nos damos cuenta que cada vez más en la Cancillería de hoy, de la administración de Gustavo Petro, llegan a ocupar cierto tipo de cargos diplomáticos y de cargos de ejecución de la política exterior, personas que no tienen la preparación como internacionalistas,
como de alguna u otra forma expertos en asuntos internacionales, sin ser exclusivamente de carrera, pues lleva unas preocupaciones y es preguntarse en manos de quién está la política exterior colombiana. Lo que pasa es que los asuntos exteriores de Colombia no han sido tradicionalmente preocupación de la ciudadanía del común, cosa que no pasa con el Ministerio de Justicia, cosa que no pasa con no sé, con las altas cortes, por ejemplo, que nosotros como ciudadanos siempre intentamos exigir que quienes ocupan esas dignidades estatales pues sean personas que hayan estudiado y que hayan tenido una suerte de experiencias y de renombres en sus carteras. Lo han dicho muchos analistas también. Por ejemplo, uno espera de un ministro de Hacienda que sea un economista reputado, que tenga un doctorado, que haya sido de alguna u otra forma reconocido en el medio académico por sus publicaciones, etcétera. Pero no pasa lo mismo con la Cancillería y eso es preocupante, porque eso significa, entre otras cosas, que la Cancillería para la administración de hoy, que es la que estamos hablando, la administración de Gustavo Petro, es tal vez es el desagüe. Si nos damos cuenta, la Cancillería de hoy es donde terminan los ministros expulsados y no terminan haciendo una gestión para, por supuesto, velar por los intereses del Estado colombiano. Entonces, cuando me preguntas si hoy la Cancillería está en manos de activistas políticos, lastimosamente sí, lo hay. Y hay una gran cantidad de personas en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores que provienen de las redes sociales. Y no estoy hablando de los viceministros, ni mucho menos, pero estoy hablando de las personas que efectivamente llevan las comunicaciones o las personas que incluso trabajan para los grandes despachos dentro de la Cancillería. Esto es preocupante precisamente porque cada vez nos vamos a dar cuenta que quienes llegan al Palacio de San Carlos son personas menos capacitadas que la anterior. César, gracias por habernos acompañado. Muy útiles tus aportes. Feliz tarde. Nicolai, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Un abrazo.